Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio en Bímbolo Podcast. Realmente estoy muy contento de que este ya es el tercer episodio donde hemos aprendido juntos sobre el negocio jurídico. En este episodio específicamente vamos a hablar de las formas de aceptar un acto o contrato, es decir, las formas de aceptar el negocio jurídico. Es un tema bastante interesante, así que pues prepara tu ley, prepara tu cuaderno de apuntes y también prepara tus resaltadores, porque hoy veremos alrededor de 5 o 6 artículos importantísimos, tanto para el tema como para los ejemplos que vamos a dar. De igual forma, pues puedes preparar tu mente. Yo entiendo que puedes estar en el camino a tu trabajo, de camino de regreso a tu casa, inmerso en el tráfico, pero no te preocupes, no te estreses, que con este podcast vas a ser capaz de aprender y también de divertirte. Así que, sin más que agregar, bienvenido y bienvenida. Soy Vinicio Morales y espero que disfrutes mucho de este episodio. Bien, voy a iniciar este episodio diciéndote lo que en su momento una licenciada me dijo. Y es que me decía: Emanuel, usted para cualquier tema de estudio siempre tiene que tener la ley a su mano, ya que la ley le va a servir a usted como filtro. Yo pues en ese caso y en ese entonces no le daba mucha importancia al estudio o bien a apuntar en la ley, pero luego me percaté que era muy importante hacer anotaciones o bien con una palabra clave que uno coloque. Créanme que uno es capaz a veces de recordarse de lo que no tenía en mente, ¿verdad? Así que vamos a dirigirnos a la ley con el objeto de establecer el fundamento legal, y con el fundamento legal que vamos a leer vamos a partir a la explicación de las formas de aceptar el negocio jurídico. Mi recomendación desde ya es que si a ti te gusta anotar en la ley, prepares tus lapiceros. Si a ti te gusta resaltar la ley, prepares tus resaltadores. Ahora bien, si a ti te gusta tener tu cuaderno de apuntes, pues prepares tu cuaderno, porque eso te va a ayudar a identificar las características, condiciones o bien elementos del tema. A mí personalmente no me gusta subrayar mucho, pero en este caso sí lo he hecho, porque si nos vamos a dar cuenta, o bien si nos hemos dado cuenta en el transcurso del estudio de este tema, hay diferentes elementos, requisitos, características que pues subrayarlas de diferente color nos ayuda. Así que pues vamos a leer el artículo 1252 del Código Civil. Este es el fundamento legal de este episodio. Entonces, este artículo debe ser identificado como las clases de aceptación del negocio jurídico. Lo puedes anotar: clases de aceptación del negocio jurídico. Tienes que recordar que la manifestación de voluntad presupone que el sujeto o bien los sujetos que están involucrados en un acto o contrato aceptan los intereses plasmados en el mismo. Así que el artículo 1252 parte: la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Leo nuevamente: la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Bien, acá viene pues la identificación de las tres clases de aceptación. La primera es expresa. Tú la puedes pues subrayar de un color distinto a la siguiente, o bien únicamente identificar con un número 1 o con la letra A, B, C, como tú gustes. Bien, la primera es expresa. La manifestación de voluntad para aceptar el negocio jurídico puede ser expresa, 2 puede ser tácita y 3 puede ser por presunción de la ley. Si algún compañero, algún licenciado en tu trabajo o en la calle o donde sea te pregunta cuáles son las clases de aceptación del negocio jurídico, tú puedes dar la siguiente respuesta: son 3. La primera es la expresa, la segunda es la tácita y la tercera es por presunción de la ley. Bien, voy a empezar con la explicación de la expresa. Miren, cuando un negocio jurídico se acepta expresamente, quiere decir que el negocio acepta el acto o contrato indicando o plasmando en él que está de acuerdo con el contenido del mismo. Un ejemplo de aceptar expresamente un acto o contrato sería pues colocando la firma, simple, ¿verdad?
Un ejemplo, contrato de compra-venta. Se acordó entre las dos partes la compra y venta de una casa. Ambos establecieron las condiciones, los términos de pago, el monto, todo lo que conlleva un contrato de compra-venta. Entonces, ambos, tanto el vendedor como el comprador, van a aceptar ese negocio jurídico colocando la firma. A eso se le llama que las partes aceptaron el negocio jurídico expresamente. Perfecto. Otro ejemplo que te puedo dar de manifestar la voluntad para aceptar un acto de manera expresa se encuentra tal vez en dos artículos. Esto lo hago por estudio personal en el artículo 210 y 211. Mira, el artículo 210 habla del reconocimiento del padre y dice: cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y, con respecto del padre, por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Bien, yo me quiero enfocar únicamente en esta línea, donde dice: con respecto al padre por el reconocimiento voluntario. Eso tiene mucho que ver con lo que dice la primera línea del artículo 1252, donde dice: la manifestación de voluntad, o sea, voluntariamente, no tiene que ser sometida a dolo, simulación o violencia. O sea, voluntariamente el padre va a reconocer a su hijo y lo va a hacer expresamente a través de una escritura pública o bien por testamento. Esos son los ejemplos que tengo, pero si lees el artículo 211, hay 5 formas de reconocer al hijo. Pero pues solo para que tengas un ejemplo en tus apuntes puedes colocar: con respecto al padre, por el reconocimiento voluntario mediante escritura pública. Allí ya le estarías dando a tu compañero de clase o al licenciado un ejemplo de manifestación de voluntad expresa. O bien puedes colocar otra frase que diga: con respecto al padre, por el reconocimiento voluntario que hace mediante testamento. Allí tú puedes decirle a la persona que te pregunta el ejemplo claro. Mira, cuando la ley habla de que un sujeto va a aceptar expresamente un negocio jurídico y lo va a hacer manifestando en su voluntad, un ejemplo claro lo encontramos en el reconocimiento del hijo, en el reconocimiento de la paternidad, ya que si te das cuenta, pues el artículo 210 y 211 nos habla de cuando el padre voluntariamente quiera reconocer al hijo y lo puede hacer mediante escritura pública o bien mediante testamento. Esos son ejemplos, ¿verdad? Hay muchísimos más escenarios, pero a manera de que podamos entender la primera clase de aceptar el negocio jurídico, pues serían estos ejemplos los que te doy. Y como te mencioné al principio, para que no te hagas complicaciones en la mente, cuando la ley nos dice que la manifestación de voluntad para aceptar un negocio jurídico puede ser expresa, un ejemplo clarísimo es por la firma que se coloca nada más en el instrumento que se ha celebrado. Así de sencillo. Ese es un ejemplo que puedes tú colocar tanto en los exámenes o bien cuando los licenciados o compañeros de clase te anden preguntando. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente clase de aceptación y esta es la tácita. Para entender de mejor manera esta clase es importante que establezcamos una explicación de qué es algo tácito. Y mira, pues algo tácito quiere decir que tal vez algo no fue aceptado o algo no fue plasmado formalmente, pero que se supone y se ejecuta como si presuntamente se hubiese hecho y como si la persona lo hubiera aceptado de manera expresa. En resumidas cuentas, pues es algo como que se sobreentiende. Es decir, yo sobreentiendo que esta persona aceptó lo que le dije porque realizó tal acción, ¿verdad? Es un ejemplo claro. Vamos a adentrarnos en eso del amor. Un ejemplo claro en el amor. Digamos que tú estás con una chica que te gusta, un chico que te guste, y están en ese sentimiento de coqueteo, de romanticismo y todo eso, ¿no? Y vienes tú de atrevido y atrevida y le dices, me gustas. Pero la otra persona se queda callada. No te dice nada. Qué feo eso, ¿no? Ni siquiera te dice yo también, sino se queda callada. Entonces te quedas como que a la expectativa de por qué no te dijo nada.
pero luego se sobreentiende que él también aceptó que tú le gustabas porque empezó a darte regalos, empezó a darte muestras de cariño, habían salidas, se tomaban de la mano, besitos en el cachete, lo que sea, ¿no? Se sobreentendió que él también aceptó que tú le gustabas. Y tú necesariamente no tenías la necesidad, tú necesariamente dijiste, me gustas, lo expresaste. La otra persona no sintió necesario decirte lo mismo, pero tácitamente empezó a hacer todo lo que conlleva que una persona te guste. Invertirle tiempo, darle regalos, hacerle cariño y todo lo que conlleva eso del amor, ¿no? Entonces, eso es como que un ejemplo vago, fuera de derecho. Ahora te voy a dar un ejemplo en derecho. Cuando en derecho estamos hablando que un negocio jurídico fue aceptado tácitamente, esto quiere decir que no hay una expresión formal, es decir, una firma por lo menos, pero el responsable de ejecutar el negocio jurídico lo está haciendo tal y como se le indicó. Ejemplo claro puede ser un mandato. Imagínate que en el mandato, pues el mandante expresa lo que gusta que el mandatario realice, y tal vez el mandatario no aceptó o no realizó la expresión formal en el instrumento colocando su firma, pero sus acciones presuponen que él aceptó todo lo que estaban en el mismo, ¿verdad? Que aceptó el contenido, porque tal vez el contenido decía algo como que sea a cargo de mis perritos, un ejemplo. Entonces el mandatario se hizo cargo de los perritos, los llevaba a pasear, les daba de comer, los cuidaba, los bañaba, les recortaba el pelo. Entonces a eso se refiere esta clase de aceptación, algo tácito. Y sinceramente no puedo creer que me haya salido también un ejemplo del amor para este tipo de temas, pero la idea es entender el tema, la idea es plasmar los ejemplos para que pues podamos canalizar cada uno de los conocimientos vistos en este episodio, ¿no? Pero sí da un poco de risa porque pues, ¿verdad? Un ejemplo vago, pero bastante aceptable a mi criterio. También tengo otro ejemplo. Este sí va más de acorde con artículos. Viste que te mencioné que íbamos a ver muchos artículos y pues esa es la finalidad de mi proyecto. Que tú puedas hacer uso de tu ley para poder identificar el tema, para poder estudiarlo, analizarlo y posteriormente explicarlo. Así que nos vamos a dirigir al artículo 221, específicamente en el inciso 2. Dice, la paternidad puede ser judicialmente declarada cuando el pretensor se halla en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. Repito nuevamente, la paternidad puede ser judicialmente declarada cuando el pretensor, es decir, la persona que puede alegar un derecho, se halla en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. Acá es lo mismo que te decía. Se sobreentiende que ese pretensor es hijo del presunto padre porque ese sujeto que actúa como padre lo está tratando como hijo. Le compra su computadora, lo viste, le da alimentos, le da cariño, amor, todo lo que conlleva a la paternidad. Así de sencillo. Eso es un ejemplo bastante claro y pues me interesa personalmente darte ejemplos con la ley, porque así tú haces anotaciones en tu ley, en los mismos artículos, para que cuando te toque explicarlo en una exposición seas capaz de no solamente aprenderte todo de memoria, sino también dar ejemplos y todo lo que conlleva la explicación del tema, ¿verdad? Así que puedes anotar el artículo 221, inciso 2, como ejemplo de la aceptación tácita. Y bien, finalmente vamos a culminar las clases de aceptación con la presunción de la ley. Para esta hay un solo artículo que lo explica y es el artículo 1887. Vamos a dirigirnos a ese artículo y pues puedo entender que no puedes hacer apuntes ahora si estás en el tráfico o estás ahí ocupadito en otras cosas como que comiendo y todo eso, pero sí es importante que lo tengas en mente al llegar a tu casa para que anotes que por presunción de la ley únicamente tiene un artículo y es el 1887. Anótalo en ese artículo 1252 y en el artículo 1887
deberías de colocar que es por tácita reconducción. Repito nuevamente, tácita reconducción. Y la tácita reconducción únicamente aplica a lo que especifica el artículo 1887 del Código Civil. Dice: vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridad que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Bueno, nos interesa el primer párrafo. El primer párrafo tiene que ver con la presunción de la ley. Y si tú lees el artículo 1252, dice: por presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. En este caso, la ley está disponiendo expresamente en el artículo 1887 que la aceptación de, pues en este caso, el contrato de arrendamiento va a ser presumida por la ley cuando las dos partes no se manifiesten, ni el arrendador ni el arrendatario. El arrendador no se manifiesta ni para siquiera renovar el contrato y el arrendatario pues tampoco, pero el arrendador recibe la renta del arrendatario para el siguiente mes. Entonces es por tácita reconducción. También se le conoce como tácita reconducción a este artículo, ¿verdad? El artículo 1887. Así que establezcamos que son tres clases de aceptación del negocio jurídico: la expresa, que esta puede ser pues mediante una firma; la tácita, que se presupone o se sobreentiende que sí es y que sí ha aceptado el negocio jurídico; y finalmente por presunción de la ley, el artículo 1887, específicamente en el contrato de arrendamiento, al cual también se le conoce, pues a este artículo se le conoce como tácita reconducción. Anótalo en tus apuntes, grábatelo, o no sé qué quieres hacer tú, pero es importante que reconozcas esto. Y cuando un licenciado o licenciada te pregunte: mire joven, ¿qué es tácita reconducción?, tú puedes hacer la explicación utilizando la siguiente estructura, explicando que la tácita reconducción parte de las clases de aceptar el negocio jurídico y que únicamente está regulada para el contrato de arrendamiento, y terminas dando el fundamento legal de eso, que es el artículo 1887. Si a mí me llegasen a preguntar: mire Emanuel, ¿qué es la tácita reconducción? Licenciada, sí, con mucho gusto le explico. Fíjese que la tácita reconducción parte del contrato de arrendamiento, y si usted sabe, un contrato es un negocio jurídico. Y cuando vamos a leer el artículo 1252, nos dice que el negocio jurídico puede ser aceptado por las partes por presunción de la ley. Y en este caso hay una tácita reconducción en el contrato de arrendamiento, en el artículo 1887, que indica que si ninguna de las partes, es decir, si ni el arrendatario ni el arrendador se manifiesta respecto al vencimiento del contrato, pues evidentemente se presume por la ley que se hace una prórroga por tiempo indeterminado. Esa sería mi respuesta. Así que muchísimas gracias por conectarte conmigo en este espacio, por escuchar el podcast, por apoyar este proyecto. Soy Vinicio Morales, esto es Vímolo Podcast. Espero verte, o bien mejor dicho, espero tenerte en un próximo episodio de esta primera temporada, porque sé que tanto a ti como a mí me ayudan estos temas. A mí me ayuda a explicártelos, me ayuda a leerlos, a analizarlos, estructurar el estudio, y pues también me ayuda para mejorar mi forma de hablar y de explicar los temas. Y pues mi finalidad es que este proyecto te ayude cuando no te da tiempo de estudiar porque pues el tráfico o bien estás haciendo muchas tareas en tu casa. Así que apoya este proyecto, que este proyecto te apoyará. Hasta la próxima.